Ahora sí, estamos de vuelta. Saludos a usted que llega ahora, con la paz del Señor. Estamos hablando de lo de Gálatas en contra de los 10 mandamientos. Y más una vez quiero hacer la introducción para que podamos entender de qué es lo que hablaremos. Gálatas parece estar en contradicción con otras partes de la Biblia, por ejemplo con Romanos 3:30-31, por ejemplo, y 1 Juan 3:4. Y nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa, qué es lo que Pablo estaba intentando explicar a los Gálatas, porque uno se entiende que Pablo explicaba a los Gálatas que la ley ya no era necesario. Pero la Biblia dice que pecado es la transgresión de la ley, en 1 Juan 3:4. Y en Romanos Pablo mismo dice que no estamos anulando la ley, sino que estableciendo por la fe. Entonces vamos a ver qué estaba pasando con los Gálatas y tratar de entender este tema tan controverso que puede llevar muchas almas a la perdición. ¿Qué es lo que estaba pasando con los Gálatas? Lo que estaba pasando era lo siguiente. Los Gálatas recibieron a Cristo por predicación de Pablo y recibieron la fe cristiana. Pero al final estaban intentando obedecer a Dios a su propia manera, por sus propias fuerzas. Y Pablo intentaba explicar que no es así. Aunque pudiésemos guardar la ley de Dios, pero esto no traería para nosotros el perdón, la justificación. Porque el perdón y la justificación solo viene por medio del sacrificio de Cristo. Y tenemos que manifestar la fe en Cristo Jesús para tener el perdón de pecados. No es por obra ninguna que alcanzaremos el cielo. Un ejemplo claro era el ceremonial judío, que era un ceremonial lleno de símbolos, días y años y meses festivos, que si uno lo hiciera sin manifestar la fe en la venida del verdadero Cordero de Dios, de Cristo, era nulo, porque para nada le servía. Uno tenía que hacer el ceremonial, pero para manifestar la fe. Y una vez manifestado la fe en la venida del Salvador, pues ahí tenía un efecto positivo para el perdón de pecados. Si uno solo hacía por ceremonialismo, pues para él resultaba nulo, resultaba que no tenía perdón de pecados igualmente. Ahora sí, una vez puesto esto, vamos a leer entonces Gálatas 3. Usted es bueno que tome nota de lo que vamos a leer aquí, porque de esto dependen nuestras vidas. Nuestra vida eterna, mejor dicho. Gálatas 3, versículo 2, empezamos. Dice así. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y que hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, mejor dicho. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, por ellas vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles,
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pues bien, vamos a tratar de meditar un poco sobre este tema y después avanzamos. Aquí vimos que empezaron bien los Gálatas por el Espíritu, ¿ok? Empezaron muy bien por el Espíritu, pero estaban terminando por la carne. Y ahí la Biblia cita a Abraham, que Abraham creyó en Dios y eso le fue imputado por justicia. Pero Abraham creyó en Dios desobedeciendo a Dios. ¿Cómo lo que hizo Abraham? Ya vamos a ver. En Génesis 15, versículo 3 dice, dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo suyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Primeramente, Dios le hizo una promesa a Abraham. Abraham creyó en Dios. ¿Pero qué hizo después? La fe de Abraham. En el capítulo 26, versículo 5, dice así. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. El oír la voz de Dios simboliza aquí que Abraham creyó, le dio oído, hizo lo que Dios pidió. Entonces Abraham, después de haber creído, estuvo en conformidad con la voluntad de Dios. Hasta aquí, ok, ¿no es cierto? Sigamos. En el versículo 10 dice, porque todos los que obedecen, los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición, porque escrito está, todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente que el justo por fe vivirá. O sea, el que depende de sus propias obras para la justificación, pues será maldito. ¿Por qué? Porque es imposible que por obras alcancemos favor delante de Dios. Es imposible y es imposible también el hombre por la carne obedecer a los mandamientos de Dios, que van mucho más allá del decálogo, de los 10 mandamientos, mucho más. Ejemplo, Cristo dijo, fue dicho no matarás, pero cualquiera que odiar a su prójimo ya lo mató. Ejemplo, si vamos a obedecer a los 10 mandamientos literales como están ahí en el decálogo, puedo yo no matar a mi vecino, pero quedarme en casa retorciendo de odio de mi vecino. ¿Está correcto eso? Entonces vemos que la ley espiritual va mucho más allá de 10 frases. Pero solo podemos ver que va mucho más allá de estas 10 frases por medio del Espíritu. Sigamos. Entonces hasta aquí podemos entender que hay que creer en Dios, tener fe, para recibir el Espíritu. Leímos que por el oír con fe. O sea que una vez que les damos oídos a Dios con fe, recibimos el Espíritu. Y el Espíritu, a su vez, nos capacita ¿a qué? Bueno, Romanos 7:14. Romanos 7:14. También es Pablo que escribió la carta a los romanos. Dice así. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. La ley es espiritual. Una vez que recibimos el Espíritu de Dios nos va a conformar con la ley. Porque la ley es espiritual, no es carnal.
Luego, si intentamos obedecer por la carne, no vamos a tener éxito, sino que es espiritual. Y el Espíritu de Dios nos conforma con la ley. Como la ley de Dios espiritual, recibimos el Espíritu. Comenzamos a obedecer a la ley, produciendo frutos que la ley no reprende o no reprueba. ¿Ok? Gálatas. Hablamos en Gálatas otra vez 5. Gálatas 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. El texto es claro. Los que buscan ser justificados por las obras, ya sea de la ley o cualquiera, porque Pablo va a hablar de otras cosas también que se hacían y podemos ver hoy, en nuestros días. Los que buscaban ser justificados por las obras de la ley, o sea, yo voy a hacer esto porque si hago esto, Dios me va a perdonar. No es así. El perdón es una gracia, es un favor inmerecido que viene de Dios. Únicamente recibimos el perdón de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahí entonces recibimos el Espíritu. Y el Espíritu es que nos va a conformar con la ley. Porque aquí en el versículo 5 de Gálatas 5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe esperanza de la justicia. O sea que por medio del Espíritu esperamos tornarnos justos. ¿Entienden? Pablo escribe un poco difícil. Y la Biblia dice que muchos tuercen las palabras de Pablo para su propia condenación. Y esto es cierto. Satanás logró mucho espacio en esta brecha. Pero Dios ha compadecido de la humanidad y viene trayendo luz sobre el tema. Entonces, por el Espíritu esperamos tornarnos justos, dice Pablo. Entonces, Pablo ya intenta explicar, vean, no es así. Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué dice el mandamiento? No adulterarás. Fornicación, inmundicia y lascivia. Son 3 cosas más. ¿No es cierto? Bueno, yo soy soltero, vamos a decir así. Soy soltero y voy a fornicar. Porque el mandamiento dice que para no adulterar nomás. ¿Cierto? Aunque el texto, la escrita en el original abarca las dos situaciones. O puedo yo no fornicar, no adulterar, pero usar de lascivia, que es provocar la codicia o la envidia en otro con mi forma de vivir. Lascivia es hacer los deseos de la carne. Entonces poner en el caso del hombre, una ropa apretadita que tiene muslos muy grandes va a provocar codicia en algunas señoritas, ¿no es cierto? O me compro un auto muy bueno para provocar la envidia en mis amigos. Entonces esto es ceder a las tentaciones, eso es lascivia. Y esto no está en el decálogo, pero esto solo nos muestra el Espíritu Santo, que nos hace ver que esto está mal. Porque en los 10 mandamientos ahí no está esta parte. Pero la Biblia entera fue dedicada a explicar la cuestión de los 10 mandamientos de varios prismas y también del perdón por medio de la fe en Cristo Jesús. Bueno, versículo 20. Idolatría. Idolatría también dice: no tendrás otros dioses delante de mí, no harás imagen para adorar. Pero aquí dice también hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Va mucho más allá de cosas que están mal. Y la gente me dice: no, porque la ley cayó. Bueno, no hace sentido. Entonces, por medio del Espíritu vemos que herejías son cosas que están contrarias a la Biblia. Y una de ellas
ya os quiero decir, es que la ley cayó. Es una herejía, es de la carne. ¿Por qué es más fácil al hombre? Les pregunto, ¿qué reino o nación no tiene leyes? ¿Por qué el reino de Dios tendría que ser diferente? Pues bien, disensiones. Disensiones aquí, peleas, pleitos, iras, celos, contiendas, etc. Versículo 21. Envidias, homicidios, no matarás. Envidia también está ligado con la codicia, pero borracheras, o sea que bebedices. Muchos se dicen cristianos, pero les gusta una cervecita, ¿no es cierto? No están en el Espíritu. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amoesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ves que si no era por el Espíritu, quizás Pablo, y es muy claro, Pablo mataba a cristianos cuando era Saulo, ¿no es cierto? ¿Estaba Pablo en la ley o en el Espíritu? Estaba buscando obedecer a la ley de Dios por sus propias fuerzas. Y se había tornado homicida. Ve a qué punto puede llegar uno que no tiene el Espíritu Santo. Pero una vez al encontrarse con Cristo, tuvo un cambio de corazón y entendió que el perdón viene por la fe en Cristo Jesús. Y este perdón y esta fe trae el Espíritu que nos va a conformar la vida con la ley de Dios. Y ahí Pablo sí obedeció la ley de Dios después del encuentro con Cristo. Y no era más homicida, ni adúltero, ni cualquier otra cosa. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amar a Dios y al prójimo. La Biblia dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y el que ama a su prójimo no va a matar, robar, codiciar. No va a hacer nada de eso en contra de él porque lo ama. Y si algún otro mandamiento tenga, en esto se cumple. Maravilloso, ¿no? Aquí en la primera palabra del fruto del Espíritu ya nos conforma con toda la ley. La ley de la vida, la ley del amor, la ley de la libertad. Porque así le llama la ley de Dios la Biblia. Bueno, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una vez que usted está en espíritu, no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Pero esta gracia te puso sobre la ley. Estar bajo la ley es estar en la transgresión de la ley. Nosotros decimos, cuando uno hace algo muy malo, decimos que caiga todo el peso de la ley sobre este. Alguno comete un crimen. La idea es la misma. Una vez que estamos en transgresión de la ley, pues la ley está sobre nosotros. La ley está para matarnos, para destruirnos. Y es sí una maldición, porque todo aquel que no cumple la ley de Dios, pues no heredará el reino de los cielos. Pero una vez recibimos el Espíritu nos conforma con la ley y nos pone en conformidad y nos pone sobre la ley, de manera que la ley ya no puede condenarnos más. ¿Ok? Y dice, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vangloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. Andemos en Espíritu. Entonces ya está casi claro el tema de Gálatas, ¿no? Pero vamos un poco más allá. Una vez justificados por la fe, ya no volvemos a la práctica del pecado. En Gálatas 2:17 dice así:
Gálatas 2, 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado. Ejemplo, si buscando ser justificados en Cristo, nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado. Pablo intenta explicar lo siguiente: yo no estoy sacando la ley y ni dando libertad para pecar. Cristo no es ministro del pecado. Porque muchos piensan así: no, Cristo me perdonó, yo puedo hacer lo que yo quiero porque Cristo ya perdonó mis pecados. Cristo murió por los pecados que hice y por los que voy a hacer. No es así. Cristo no es ministro del pecado. Dice Pablo, en ninguna manera. Cristo no es ministro del pecado. Versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea que cuando aceptamos a Cristo, sepultamos al viejo hombre en el bautismo, destruimos al viejo hombre, levantamos nueva criatura. Pero si vuelvo a levantar otra vez el viejo hombre, me hago transgresor. ¿Y qué es transgresión y qué es pecado? Después ya vamos a ver esto. Versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y este texto, les confieso, que para mí fue difícil comprender y es un texto tan simple. Pablo dice que él está muerto para la ley, para vivir para Dios. Primera cosa, si Pablo estuviera diciendo que la ley ya no sirve, él diría, la ley está muerta. Pero él dijo que él estaba muerto para la ley. ¿Y cómo podemos comprender? Vamos a hacer una ilustración. Una persona homicida asesina a otra persona, pero enseguida se suicida también. El homicida no va a poder ser condenado o juzgado por la ley humana, porque ya no existe. Es imposible que la ley lo condene, porque ya no existe. Pablo dice que está muerto para la ley porque la ley no lo puede condenar, no porque ya no existe, porque el Espíritu ya le puso en conformidad con la ley. Y una vez en conformidad con la ley no tiene poder de condenar. ¿No es cierto? Por eso él está muerto para la ley. No quiere decir que la ley no sirve, sino que él ya está, o sea que por medio de la fe en Cristo Jesús, habilitado a obedecer la ley, de manera que la ley ya no lo alcanza para condenarlo. Esa es la idea. La vida santa que lleva está en conformidad con la ley, entonces la ley no lo puede condenar. Esto es lo que quiere decir estar muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea que, hagamos otra ilustración. Si es que estoy muerto para la ley, estoy en conformidad con la ley de ¿quién? De Dios. Obviamente estaré viviendo para la voluntad de Dios. De otra manera, si vuelvo al pecado, ¿qué dice? Me hago transgresor. Es claro el texto. Entonces no hay por qué estarmos engañados en cuanto a esto. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, que murió en vano. Ok, él dice que Cristo vive en él, ya no vive más él. Cristo vive en él. ¿Y cómo Cristo vivió? Vamos a ver primeramente qué es pecado, para que podamos entender, según la Biblia. 1 Juan 3:4. Si Pablo estuviera diciendo en contra de la ley, este texto no tendría que existir, sino sería una clara contradicción.
Aquí dice 1 Juan 3:4 en la Biblia Reina Valera 1960. Todo aquel que comete pecado infringe también a la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si no vamos a tener una vida de pecado, no tenemos que infringir a la ley. ¿Ok? Entonces, Cristo nos lleva a tener una vida conforme a la ley y sin pecado. Romanos 8:1, Pablo escribe algunas cosas acerca de la ley y acerca de los que aceptaron la fe en Cristo Jesús. Y aquí vamos a cerrar un tema. Nosotros decimos que cuando uno está en espíritu, la ley ya no lo puede condenar porque él está conforme a la ley. ¿Esto es verdad? Pablo escribió estas cosas allá a los Gálatas, pero a Romanos escribió con más clareza. Dice así, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Qué eran los frutos de la carne? Idolatría, lascivia, etcétera, lo que leímos, ¿no es cierto? Gálatas 5. No andan según la carne, sino que según el Espíritu. Entonces, contra los frutos del Espíritu no hay ley. La ley no reprueba nada que viene del amor, de la paciencia, la templanza, del gozo, la paz, la alegría. No reprueba, no condena. Pero sí los frutos de la carne. Vimos cómo Pablo trató de complicar un poco la vida de los Gálatas, pero aquí él habla con clareza. 1 Juan 2:6. Nosotros leímos que Pablo dijo, bueno, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, ¿qué pasa? 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si Cristo está en ti, en mí, tenemos que andar como él andó. ¿Cómo Cristo andó? Cierta parte de la Biblia dice así: el que ama guarda mis mandamientos, como yo he amado a mi Padre y estuve en sus mandamientos y permanezco en su amor. Cristo guardó los mandamientos de Dios. Cristo no pecó. Vamos a recordar que el pecado es la transgresión de la ley. El salario del pecado es la muerte. Entonces la prueba de que Cristo no pecó es porque resucitó. Porque cualquier que peca no puede resucitar otra vez si alguien no paga el precio por él. ¿Alguien podía pagar el precio por Cristo Jesús si Él era el precio a ser pago por nosotros? Él era la última oportunidad. Si Él hubiera pecado, se acabó para todos nosotros, incluso para Él también. Pero Él no pecó y logró resucitar para que nosotros hoy tuviéramos el perdón y el Espíritu que nos conforma a obedecer a la ley espiritual, ley celestial. Pablo habla acerca de la ley a los romanos y dice lo siguiente, Romanos 3:30. Y aquí vamos a finalizar una parte del sermón. Romanos 3:30 dice así: porque Dios es uno y Él justificará por la fe la circuncisión, por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea que si usted es judío según la carne o si usted es judío según la fe, Dios lo justificará ambos por medio de la fe. Versículo 30. Luego, ¿por la fe invalidamos a la ley? Pregunta. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Entendemos ahora? Pablo no viene, como Cristo dijo, no viene a destruir la ley, sino que establecer. Ok, hasta aquí ya pudimos entender que el Espíritu nos conforma a la ley. Pero, ¿y los días? ¿Y los años? ¿Qué habla Gálatas 4? Tenemos que guardar el sábado que está en el Decálogo. Eso es importante, ese es el más controverso, ¿no?
Porque las otras cosas estamos todos de acuerdo, ¿ok? Sin envidia, sin peleas, sin disensiones, sin idolatría. Estamos todos de acuerdo. Pero, ¿y el sábado? Vamos a leer en Gálatas 4:8. Dice así. Gálatas 4, versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, como es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo dice, bueno, ustedes cuando antes de conocer a Dios guardaban días festivos, meses festivos, años festivos, para dar honor a aquellos que no eran dioses. Pero ahora ustedes quieren volver para este punto. Vamos a poner un ejemplo clarísimo. La iglesia apostólica en el pasado, que aceptó la fe cristiana, con el tiempo, volvió a esta práctica. Y por haber volvido a esta práctica, hoy tenemos Día de Todos los Santos, Día de Jacupé, Día de todo y cualquier cosa. ¿No es cierto? Día de Finados, etcétera, etcétera. Tenemos la Navidad, que nada tiene que ver con Cristo. Tenemos la Pascua pagana, que nada tiene que ver con la Pascua bíblica. Los hombres tienen la costumbre de intentar llevar honor a Cristo, a Dios, por medio de días festivos, por medio de sus obras. Dios no quiere esto. Dios no acepta esto. Por ejemplo, vamos a hacer una marcha para Cristo. Cristo no está interesado en nuestra marcha, en el día de la marcha, en el feriado, cualquier cosa que le hagamos. Está interesado en una vida santa, de mansedumbre, amor, una vida espiritual, tal como ya vimos. Y la cuestión de los días es igual hoy. En el día de 8 de diciembre, ¿verdad? 8 de diciembre, que es de Jacupé, mucha gente hace procesión, se va de rodillas, en vano. Y para este camino estaban volviendo los Gálatas. Y de la misma manera, hoy os digo, si usted va a guardar el sábado, porque dice, no, yo voy a guardar el sábado y así tener el perdón de Dios, estás muy equivocado. Aunque el sábado está en el decálogo, tiene que ser hecho por amor, por respeto a la institución divina en la creación. Vamos a hablar más sobre eso. Entonces, los Gálatas estaban volviendo a la idolatría otra vez, tratando de dar honor a Dios, honrarle a Dios por medio de sus días festivos. Y Dios no quería esto. ¿Ok? Vamos a ver el concepto bíblico de este tema. En Santiago, capítulo 2, versículo 10. El tema, ¿es el sábado vigente hoy? Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya estás hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Por este texto ya sería muy posible entender que sí, está vigente, porque hace parte de aquellas frases, aquellos mandatos, aquellas promesas, porque ahí no dice no mates, dice no matarás, es una promesa. Y no fue hombre que escribió, sino que Dios mismo con su propio dedo trató de inscribir en las piedras su voluntad. Entonces, por medio de esto, ya era posible entender que sí, es vigente, pero
Pablo quería enseñar la forma correcta de las cosas, como es costumbre de la humanidad hoy, hacer días festivos, esas cosas. Pero eso Dios no acepta. Dios espera que tengamos una vida santa. Entonces, ok. En cuanto al séptimo día, ¿qué dice la palabra de Dios? Y yo no voy a usar el Antiguo Testamento, para que nadie me venga a decir cosas equivocadas después. Yo no voy a usar el Antiguo Testamento. Estoy haciendo la defensa de la ley de Dios únicamente con el Nuevo Testamento. Y si usted es sincero y tiene un poco de lectura comprensiva, vas a ver que la mayoría que dice que la ley cayó están equivocados. El mismo Pablo que escribió a los Gálatas, intentando hacerlos entender que no es por obra, sino que por fe. El mismo Pablo escribió a Romanos, que de ninguna manera, él estaba estableciendo la ley por la fe. El mismo Pablo escribe a los Hebreos. Y dice así, Hebreos 4, versículo 4. Yo os ruego que lean capítulo 3, el contexto, y lean todo el texto de Hebreos 4:4, que se hará mucho más fácil comprender. Hebreos 4 dice, versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pablo dice, mira, del séptimo día fue hablado alguna cosa. Reposó Dios en el séptimo día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué queda un reposo para el pueblo de Dios? Porque todos los días festivos, ceremoniales, años y meses sabáticos que existían en el ceremonial judío perdieron su eficacia. Porque cuando Cristo, el verdadero Cordero, murió, el velo se partió de alto a abajo, simbolizando que el servicio del templo no sería más acepto como expiación de pecados, sino que únicamente por medio de la fe de aquel verdadero Cordero que ya había venido. Entonces, todas las ceremonias perdieron su eficacia en cuanto a la justificación. Por otro lado, Pablo, pero hay uno todavía que queda, porque este fue instituido en la creación. Este no es ceremonial, esto no es. Esto fue instituido allá en Génesis, cuando Dios dice, bueno, descansó Dios y santificó este día. Y yo os pregunto, ¿Dios necesita descanso? Si la Biblia dice que Dios no se cansa. La Biblia dice que Dios no se cansa. Entonces, ¿para qué descansar si Él no se cansa? Porque la Biblia tiene un concepto aplicado, que la Biblia dice así. El Hijo no puede hacer nada que antes no ver hacer el Padre. Nuestro Padre, Dios, Padre Celestial, descansó en el séptimo día para dar el ejemplo a nosotros. Porque el que necesita de descanso somos nosotros, no Él. E incluso es uno de los remedios naturales, el descanso. Que Dios separó un día para que descansemos, para que lo alabemos y lo conozcamos incluso. Eso es tema para otro día. Entonces, nosotros vemos que en Hebreos, Pablo dice, bueno, aunque los otros ya perdieron su eficacia en cuanto a justificación, uno queda porque este es de la creación. Y alguien me va a decir, pero habló a los hebreos, para los judíos. En Romanos 2, 28 y 29, la Biblia nos enseña quién es judío hoy. ¿Quién es el Israel de Dios hoy? Y antes de leer, yo quiero recordarles que nosotros somos hijos de Abraham por fe. Somos descendencia de Abraham por fe. Luego, somos el Israel real.
Pero dejamos que la Biblia nos responda. Romanos 2:28 dice así: pues no es judío lo que es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne. O sea que no es judío el que nació en Israel, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Verdadero judío somos aquellos que obedecemos a Dios por el espíritu. Entonces no hay excusa, somos nosotros el pueblo de Dios. Y Gálatas, y sin contradicción, Pablo va encerrando su mensaje a los Gálatas. Vamos a leer entonces Gálatas 6:15 y 16. Gálatas 6:15. Para cerrar todo el contexto y ver si lo que dijimos hasta ahora hace sentido o no. Gálatas 6:15. Comenzamos en Gálatas y ahí terminamos otra vez. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea que si usted es judío no es, esto no importa. Sino una nueva creación. En otras versiones dice, sino el ser nueva criatura. Tener nueva vida. Nacer del agua y del espíritu, acuérdense. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos al Israel de Dios. No está hablando de los judíos, está hablando del Israel de Dios, el sacerdocio real por medio de la fe. Hijos reales de Abraham, por fe. Gloria a Dios. De esto estamos hablando, gente. Pero es más fácil desobedecer, porque el mundo lo hace. La Biblia nos dice un consejo en uno de los libros del Antiguo Testamento: no sigáis la mayoría para pervertir lo que es correcto. Y esto hacemos dioturnamente, ¿no es cierto? Es más fácil guardar el domingo porque todo el mundo lo hace. Es más fácil porque mi papá me enseñó. Es más fácil mentir, dar falso testimonio porque todo el mundo lo hace. Porque si hablo la verdad me va a complicar la vida. Es más fácil. Es más fácil codiciar secretamente que confesar el pecado. Es más fácil olvidar padre y madre en su viejez que honrarlos, como dice el mandamiento. Porque tenemos nuestra vida, cada uno tiene su vida, su privacidad. Eso es una hipocresía sin tamaño. Gente, los mandamientos de Dios son vigentes. La justificación es por la fe. Y por medio de la fe recibimos el Espíritu que nos va a conformar con la ley de Dios. Si nosotros aceptamos a Cristo y no estamos en conformidad con la ley, aún nos falta cambio. Y para finalizar, Dios considera santo los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo Jesús. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Como pudimos ver, la Biblia en ningún punto se contradice. Los hombres se contradicen para tratar de apoyar sus herejías y sus formas engañosas de vivir y de engañar a otros. Espero que este mensaje pueda haber llegado a tu corazón y que Dios pueda haber hablado a tu vida para que haya un cambio en favor de la vida eterna, un cambio en favor de tu salvación, un cambio en favor de que puedas estar en pie en el día de la venida de Cristo. Este cambio te hará más feliz que hoy. Este cambio te hará una persona completa. Porque el hombre tiene un vacío que solo Cristo
puede llenar. Que Dios pueda bendecir tu vida, toda tu familia. Nosotros también disponemos de folletos gratuitos si usted quiere ayudarnos en esparcir este mensaje, distribuir este mensaje, puede ser en tu región. Tenemos folletos gratuitos que usted puede llevar y solo va a pagar el envío, o si usted puede venir a llevar, pues eso nomás es lo que vas a pagar. Para que usted pueda hacer tu evangelismo, entre en contacto con nosotros. También disponemos de libros como libros de vida saludable y alimentación, que es muy importante en los tiempos que vivimos. Vivimos en tiempos de pestilencias y otras cosas más, y nuestro cuerpo tiene que estar en plena condición para soportar lo que va a venir y lo que ya está teniendo. Estos libros tienen un pequeño costo de 15.000, un costo simbólico únicamente, y también tenemos un libro que se llama Un Solo Dios, o el Dios Único. Usted puede adquirir por 10.000 guaraníes no más. Es también un precio simbólico. Además, los folletos son gratuitos. Tenemos en español, también en portugués, si usted necesita. El número para contacto es más 595-984-982-526. Para contacto de email es Clayton con Y, Clayton Sampaio Pereira, ¿cómo se dice? Arroba, y eso mismo, bueno, arroba gmail.com. Entonces, Clayton Sampaio Pereira, arroba gmail.com. Entonces usted puede entrar en contacto con nosotros, podemos estar enviando a ustedes, o si ustedes quieren venir a traer. Si necesitas visita, si quieres nuestra visita, si necesitas oración, puedes también entrar en contacto con nosotros. Será un placer poder visitarte y hablarnos juntos de la palabra de Dios, para que podamos nosotros juntos fortalecernos en cuanto a iglesia del Señor. Que Dios pueda bendecir tu vida. Amén.